Bueno, buenos días, sí, amigos, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Creo que la presentación viene bárbaro porque estoy escuchando que tiran cohetes afuera. Bueno, vengo a hablarles de inteligencia artificial, lo que está pasando y fundamentalmente en qué lo pueden usar cada uno de ustedes en este momento. Yo soy ingeniero de sistemas y mi especialización es inteligencia artificial. Vengo trabajando en GeneXus, en inteligencia artificial, desde la década del 80, para que tengan una idea. Y soy el primer sorprendido de lo que está pasando. Eso es el tamaño de las cosas que está pasando, eso es lo que quiero decir. De hecho, si se lo pudiera resumir con algo histórico, es algo que pasó en 1789, en la toma de la Bastilla. Cuando toman la Bastilla, alguien le tenía que decir al rey Luis XVI lo que estaba pasando en Versalles. Se ve que de Versalles había visto algo, Luis XVI, algo del humo, no sé qué, y cuando va el general a decirle lo que había pasado, ya sabía que venía algo malo, y entonces le dice, ¿qué pasó, general? Dice, ¿es una revuelta? Y la respuesta del general pasó la historia porque le dijo, no, Sire, es la revolución. Esto es el tamaño de lo que está pasando. Esto no es una revuelta, esto es una revolución. Afortunadamente, digamos, no es una revolución política, no hay humo, no hay sangre, no hay cañones, es una revolución tecnológica. Y cuando hay una revolución tecnológica siempre es por una sola cosa, porque alguien o un conjunto de personas inventa una máquina. Y lo que estamos viviendo es el nacimiento y la puesta en producción de una máquina como nunca tuvimos antes. Por decirles algo equivalente, digamos, el comienzo de la revolución industrial empezó con esa máquina, que es la máquina de vapor de Watt. Con esa máquina empezó todo este proceso. A los ingenieros nos encanta hacer diagramas, así que este es el diagrama de la máquina de Watt. Y a partir de ahí lo que pasó es que empezamos a usar palabras que antes no conocíamos y ahora son súper normales para nosotros, como pistones, cigüeñales, bielas. Lo que está pasando ahora es también lo mismo, así que lo que le quiero mostrar es el diagrama de esa nueva máquina y cuáles son las nuevas palabras que vamos a hacer normales para nosotros. El nombre de la máquina se llama redes artificiales de neuronas y el diagrama es este. Si ustedes lo ven, es un diagrama muchísimo más simple que la máquina de Watt. Es decir, en realidad lo único que tiene son dos cosas muy simples, que tiene redondelitos, que le vamos a llamar neuronas, y tiene aristas que le vamos a llamar de parámetros o conexiones. Entonces, lo que vamos a decir que una máquina es más grande o más chica en función de la cantidad de neuronas y la función de la cantidad de conexiones. Por ejemplo, si una máquina decimos tiene tantos millones de conexiones, lo que estamos definiendo es que tiene esa cantidad de aristas. La primera versión de esta máquina, para que tengan una idea, se hizo en el año 1959, se llamaba Perceptron, y se hizo en el año 1959. Yo, la versión que yo conocí, la primera versión que yo conocí fue en la década del 80, y a partir de esa década siempre traté de usarla en GeneXus, siempre traté de usar redes neuronales en GeneXus, nunca pude hasta noviembre del año pasado. Es decir, nunca tenía ninguna utilidad, digamos, nunca me servía para lo que yo quería hasta noviembre del año pasado. Es decir, esta charla le podría haber dicho 60 años de fracaso y un año de éxito rotundo. Y eso es un ejemplo de cómo funciona y cómo avanza la tecnología. Es decir, si lo ven de afuera, es decir, si alguien que no sabe nada de inteligencia artificial, lo que va a decir, increíble, de la nada lo rápido que avanzó el mundo. Pero los que están adentro, lo que van a decir es, dice, me quiero matar, hace 60 años que estoy tratando de utilizarla y recién ahora le empezaron a dar pelota. Es decir, esas son las dos cosas. Un punto, esto se llama redes artificiales neuronas, es decir, que tiene la palabra neurona, automáticamente la vamos a asociar con las neuronas naturales, las que tenemos nosotros. Bueno, eso es un acto de tremenda exageración por nosotros. ¿Tá? Es decir, por los ingenieros. Es decir, le llamamos neurona artificial, pero no tiene nada que ver con una neurona natural. Una neurona natural es muchísimo más sofisticada de lo que son estas neuronas. Esta es una enorme simplificación. De hecho, no tenemos mucha idea cómo funciona una neurona natural. Increíblemente, no sabemos muy bien cómo funciona. Es más,
Esto no tiene, decimos redes artificiales neuronas y automáticamente la gente va a pensar que es un cerebro artificial. Y no tiene nada que ver con un cerebro artificial. Nosotros como ingenieros tenemos la total capacidad de hacer un riñón artificial, lo podemos hacer, sabemos perfectamente cómo funciona un riñón y hacemos un riñón artificial. De repente no es tan bueno, no es tan portátil como un riñón natural, pero cumple perfectamente la función. Podemos hacer un corazón artificial también, un poquito mejor, un poquito peor, pero funciona. No tenemos la menor idea cómo hacer el cerebro de un humano, no tenemos la menor idea cómo hacer el cerebro de un perro, no tenemos la menor idea cómo hacer el cerebro de una rata. Y la única razón es porque no entendemos cómo funciona el cerebro, ni los ingenieros ni nadie. Entender en el sentido de que podamos fabricar uno. No entendemos eso. Esto es una enorme simplificación de eso. Así que no piensen, esto no es un cerebro. No estamos construyendo lo mismo que un cerebro. Estamos construyendo una máquina nueva que tiene un montón de virtudes enormes que ahora le voy a contar, pero no es un cerebro. ¿Cómo funciona esta máquina? Esta máquina funciona, este diagrama que le estoy mostrando es un diagrama de una máquina que se llamaba LeNet de la década del 90, que lo que hacía era, le ponían caras ahí adelante y la función de la máquina es reconocer de quién era esa cara. Es decir, le ponían cara y vos tenías que decir que era la foto de Rafael Montt, de Mayda Kurdian, no sé qué, y tenía que decirle de quién era cada una. Esta máquina que se entrenó en la década del 90 y cada entrenamiento demoraba más o menos 3-4 meses, funcionaba con el 25% de las caras. Es decir, no servía para nada. Pero las características de esa máquina siguen siendo igual a las de ahora. Lo primero, no es una computadora en el sentido de que no se programa, se entrena. Es decir, yo no le tengo que poner a una computadora, para que funcione le tengo que entrar un programa. A una red neuronal lo que tengo que hacer es entrarle un conjunto de datos. El conjunto de datos lo que son es de entrada y de salida. Yo tengo que poner la foto de Mayda Kurdian y tengo que decir que es Mayda Kurdian. Una característica de estas redes, por eso le digo es totalmente diferente que un cerebro humano, es que para poder ser entrenada, necesita una enorme cantidad de datos. Es decir, nosotros, nuestro sistema visual es extremadamente bueno, digamos. Yo le muestro este vaso a ustedes ahora, enseguida se lo escondo, y ustedes, en cualquier momento que yo le vuelva a presentar este vaso, lo van a reconocer sin ningún problema. Se lo mostré durante un segundo y nada más. Se lo escondo un poco tapado, si no lo tiro, ¿no? Pero un poco tapado lo van a reconocer, le cambio la luz, hago un montón de cosas, ustedes saben que esto es un vaso. Con una sola vista funciona perfectamente. Estas redes no funcionan así. Para reconocer una cara de Mayda Kurdian necesito miles de fotos de Mayda Kurdian, en distinta luminosidad, distinta posición, etc. Entonces, lo primero es, la cantidad de datos con que la entreno es absolutamente fundamental. Si no tengo buena cantidad de datos, no funciona. El otro punto es, el entrenamiento. El entrenamiento quiere decir, cada una de esas aristas tiene un valor numérico. Las neuronas lo único que hacen es suman y multiplican. Lo que cambia de la red es ese valor numérico. Eso quiere decir entrenar a la red. El algoritmo que entrena eso se llama Deep Learning. Es un algoritmo relativamente fácil, pero es muy intensivo en cálculo. Entonces, por ejemplo, esta red para entrenarla demoraba 2 o 3 meses el entrenamiento. Otra característica de estas máquinas es que es lento el entrenamiento, pero una vez que está entrenado es muy rápido de ejecutar. Y yo le pongo una cara y enseguida me va a responder si la conoce o no. Es decir, el entrenamiento es caro, pero la ejecución es muy barata. Eso vamos a ver que tiene consecuencias interesantes para nosotros. No funcionó. Funcionó solo con el 25% de los casos. ¿Por qué? Bueno, básicamente en la propia descripción está el problema. Digamos. Primero, en la década del 90, pre-internet, era muy difícil conseguir miles de fotos o millones de fotos. Entonces, el conjunto de entrenamiento era muy malo. Segundo, entrenarlas demoraba mucho. Pero la idea básica de lo que tenía que hacer ya estaba hecha. Uno podría decir, a partir de ahí la cosa avanzó. Una forma que tenemos de ver cómo avanzó es si vemos en Internet, en Google, la cantidad de gente que buscaba la palabra Deep Learning. Deep Learning es el algoritmo que entrenaba a estas redes neuronales. Si lo ven acá, lo que van a ver es que más o menos hasta el año 2013 nadie le dio mucha pelota.
y del año 2013 en adelante, ¡pum!, explota. Es decir, ahí comienza el proceso exponencial. Otra característica bien interesante de los procesos exponenciales, ¿no? Vemos solo la parte de cuando sube, ¿no? Lo que no vemos es que esa gráfica para atrás tiene 60 años. Es decir, en un proceso exponencial la mayor parte del tiempo no pasa nada. Lo que pasa es que cuando pasa, pasa de forma violenta. Es decir, a veces el proceso exponencial en el comienzo es muy, muy difícil de distinguir del fracaso. No sabemos si estamos fracasando o no. De hecho, se calcula que en la década del 70 solo hubo 50 tipos que seguían creciendo y seguían trabajando en redes neuronales en el mundo. Porque todo el mundo además pensaba que esa era una tecnología que no iba a servir para nada y que iba a ser abandonada. Es decir, ese es el tamaño de las cosas. Pero ¿qué pasó en el 2013? En el 2013 pasaron, digamos, hay una historia oficial y hay una historia la que yo pienso, y las dos son válidas, ¿no? Pero le voy a primero contar la historia oficial. La historia oficial es que la Universidad de Toronto en 2013 publica una red igual a la anterior, a la LeNet, que se llamaba ImageNet, pero esta vez funcionaba con el 98% de los casos. Es decir, era la primera vez que teníamos una red neuronal que funcionaba muy, muy bien para reconocer caras. Entonces, era la primera vez que empezábamos a tener un hecho, digamos, empezaron a tomar forma. ¿Por qué esa red fue mejor que la anterior cuando era básicamente la misma? Básicamente por dos razones. Primero, estábamos en la época ya en Internet y conseguir millones de fotos era mucho más fácil. Y la segunda, y esta es otra historia van a ver en esta historia siempre hay alguien que se le ocurrió una idea que terminó siendo brillante y que después dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí, no? Yo le decía, uno de los problemas es conseguir datos, el otro problema es entrenar a la máquina. Y alguien dijo, ¿por qué para entrenar a la máquina no uso los procesadores que usan los nenes para jugar? Es decir, todo lo que tenemos hijos adolescentes lo hemos sufrido, que juegan al Fortnite, que juegan a todo esto y demás, en realidad todos esos juegos es geometría, desde el punto de vista computacional, y geometría es sumar y multiplicar. Y entonces alguien dijo, ¿por qué no uso esos procesadores que están súper optimizados para que los nenes jueguen bien? ¿Por qué no lo uso para entrenar una red neuronal? Entonces tomaron esos procesadores gráficos y pasaron de tiempos de meses a tiempos de hora. Entonces esas dos cosas permitió que por primera vez en el año 2013 se crearan los primeros modelos que tenían millones de neuronas. Es decir, en vez de algunos miles de neuronas como tenía LeNet, esta es la primera vez que tenemos modelos con millones de neuronas. Entonces, eso es lo primero que pasó. Lo segundo que pasó fue que las grandes empresas de computación, digamos, Gartner le llaman de hyperscalers, pero por decirle el nombre, por poner el nombre a esa persona, son Google, Apple, Meta, Microsoft, etc., dijeron, ¿por qué no uso esta tecnología para problemas que yo tengo? Y esto es una cosa bastante inusual en informática. En informática, normalmente, la innovación viene de las empresas y después va a la academia. Las bases de datos relacionales la inventó IBM, la popularizó Oracle y después se enseñó en las universidades. Este es un caso que fue el proceso al revés. Este es un proceso donde todo vino de las universidades y recién en el 2013, a partir del 2010, un poquito antes, estas grandes empresas dicen cómo las puede usar. Es decir, vino de la academia a la industria, cuando normalmente lo que pasaba hasta ahora era el proceso anterior. ¿Quién empezó con todo esto? Google. Google, ¿qué quería hacer? Estaba interesado en el tema de poder en los celulares Android hablarles y que esto transformara en texto. Eso se había usado otra tecnología que no había funcionado demasiado bien, empiezan a usar redes neuronales y empieza a funcionar perfectamente. Así que cada vez que ustedes agarran cualquiera de sus celulares y le ponen una cara y le reconoce que son ustedes, están usando esta tecnología, están usando estas redes neuronales. Y eso desató, de alguna manera, una especie de carrera armamentista entre estas cuatro empresas para ir a las universidades y contratar la mayor cantidad de investigadores en redes neuronales y ponerlos a trabajar en estas empresas. Y así iban avanzando, digamos, y se iba moviendo la cosa, hasta que lo que pasó es que en el año 2015 aparece otro jugador, que en realidad es una historia muy divertida, porque en el año 2015 se juntan 10 amigos en San Francisco, se juntan a charlar y dicen, bueno, mira, esta tecnología tiene una potencia enorme, el que está número uno en esto es Google, sería malo que solo Google domine esta tecnología,
creo que tenemos que hacer una ONG, es decir, algo non for profit, ¿no? Algo sin fines de lucro, para hacerlo y dárselo a todo el mundo, y bueno, y que el mundo sea feliz y que todos comamos perdices y todo ese tipo de cosas. Entonces dice, bueno, vamos a crear una empresa, dice, vamos a crear una ONG, perfecto. Dice, bueno, tenemos que ponerle un capital para crearla, ¿no? Dijeron, bueno, ¿cuánto ponemos? Eran 10 amigos, dice, ¿le parece, no sé, digamos, una cifra razonable, no sé, $100 millones cada uno? Dijeron, está bien, 100 millones me parece algo que podemos pagar. Pusieron $100 millones y fundaron una compañía que se llama OpenAI. Esos 10 fundadores son míticos personajes de la industria: Elon Musk, Peter Thiel, Paul Graham, Sam Altman, Reid Hoffman. Bueno, y crearon esa compañía, es una ONG, pero a diferencia de las otras que estaban dirigidas por académicos, pusieron como CEO un señor que se llama Sam Altman, tremendo CEO de tecnología. Cuando sea grande quiero ser como Sam Altman. Y lo que dijo Sam Altman es, no podemos, esta tecnología para entrenarla necesita tal cantidad de procesadores que necesitamos mucho dinero y nadie va a querer poner dinero en una ONG. Entonces, imagínense lo que dijo. Dice, ¿cómo vamos a transformar una ONG, es decir, alguien que no es por plata, algo que sea por guita? Entonces hicieron un invento jurídico, digamos, una pirueta jurídica que le llamaron Capped for Profit. ¿Tá? En español sería vamos a ganar pero poquito. ¿Tá? El tema es la definición del poquito, ¿no? Entonces, el poquito dijeron, bueno, ¿cuánto es poquito? 10 veces. No vamos a ganar más de 10 veces la plata que pusimos. Cosa que la recontra incumplieron, digamos, hoy los $100 millones valen $3.000 millones, pero, digamos, hicieron esa transformación, pero lo que importa es que, al revés de las otras que venían avanzando en esta tecnología de una forma muy cauta y muy prudente, es decir, dijeron, esta es una tecnología muy buena, pero tiene muchos peligros. Por ejemplo, puede tener sesgos de raza, sesgos de género, sesgos de religión. Entonces, vamos a probar todas estas redes con mucha prudencia antes de hacer algo. OpenAI vino con la posición totalmente inversa. OpenAI dice, nos vamos a tirar al agua y que pase lo que pase. En las otras, los departamentos jurídicos dijeron, no lo lancen, vamos a tener juicios, vamos a tener problemas. OpenAI dijo, nosotros nos tiramos al agua y que vengan todos los juicios que vengan. La realidad que esa estrategia de máximo riesgo les rindió mucho. Los juicios no vinieron, o por lo menos en el tamaño que los otros esperaban, y ellos consiguieron ir más rápidamente haciendo estos modelos cada vez más grandes. Entonces, de alguna manera, un juego de 4 jugadores que eran todos conocidos y que se llevaban bastante bien, vino uno, hace una disrupción y arma el lío que arma. En el medio, en el 2017, Google publica un paper que se llama Attention is all you need. Fue muy generoso Google haberlo publicado, es decir, lo podía haber mantenido para ellos, pero lo hizo público y eso permitió pasar, es una enorme simplificación a estas redes y permitió que por primera vez pudiéramos pasar de redes neuronales de millones de neuronas a billones de neuronas. Si ven esta gráfica, lo que van a ver es, a partir del 2018, van a ver que la cantidad, el primero tenía 94 millones de neuronas, después 340, 1.5 billones, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a crear un nuevo mundo que lo que vamos a llamar se llama ahora Generative AI o inteligencia artificial generativa, que es, por primera vez tenemos una red de redes neuronas. Hasta este momento se usaban básicamente para problemas de clasificación. Yo le pongo la cara de Maida y me dice si es Maida o no es Maida. Es clasificar un conjunto de datos. Eso se podía hacer con millones de neuronas. Con billones de neuronas pasamos a hacer una cosa diferente, que es a la de generar cosas, inventar cosas que antes no estaban. Ese fue lo que se generó a partir del 2018 y que recontrapopularizó OpenAI en noviembre del 2022 con el lanzamiento de ChatGPT. Digamos, hay muchos modelos de esta AI generativa, de los más conocidos y los más divertidos, los que generan imágenes, ¿no? Usted le pone una imagen de algo
y te da resultados y demás. Yo hoy me quiero concentrar en lo que se llama AI generativa de texto to texto, porque es el modelo que es más relevante para el ambiente que estamos trabajando ustedes. No me imagino acá 2B muy preocupado en generar imágenes. Bueno, entonces, perdón, una cosa antes. ¿Qué es lo que generó, qué es lo que está creando esta AI generativa? Un mercado nuevo. ¿Tá? Un mercado nuevo, los señores que estudian los mercados dicen que Internet creó un mercado entre el 97 y el 2021 de 13 trillones de dólares. Eso es una predicción del pasado, es decir, es un dato preciso. Y lo que dicen es que esta AI generativa, para que tenga una idea, va a generar un mercado de 87 trillones de dólares. ¿Ah? A mí siempre me divierte cómo ponen esos números, ¿no? Porque cómo el flaco se animó a poner 87, ¿no? Porque, digamos, no sé, poner 90, 100, ¿no? Poner redondealo. Creo que el truco es para que parezca serio, ¿no? Para que parezca que hicieron alguna cuenta, ¿no? Lo que les quiero decir es, no creo en ninguna predicción del futuro. Ese número para mí no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia. Lo que sí me parece que le invocaron es la estructura. Es decir, yo no sé si va a ser 87, 70, 13 o 200. Lo que sé, quiénes van a ser los ganadores. Los ganadores son básicamente tres. Los primeros de abajo son los que fabrican el hardware, estos que hacían los procesadores. Si ustedes ven ahora y entran a la acción de NVIDIA, es una compañía que ahora, que es el que fabrica estos procesadores, que vale más de $1 trillón y bien validos. Es decir, es un enorme ganador en esta revolución. Cualquier cosa que vamos a hacer necesita ser entrenada, cualquier red tiene que ser entrenada, para eso vas a necesitar procesadores, lo que fabrican procesadores son enormes ganadores. Los segundos son estos hyperscalers que hicieron estos modelos. ChatGPT, Llama, Minerva, etcétera, etcétera. OpenAI dice que hacer ChatGPT 4.0 se gastaron $500 millones en hacerlo. Creo que es una exageración, pero ese es el tamaño de las cosas que sale a hacer. Ahora, si lo ven, hay un tamaño mucho más grande que son los AI applications, digamos. Es decir, los grandes ganadores en esto son los que inventen las AI applications. El único problema ahora es que no sabemos qué quiere decir una AI application. Nosotros estamos hoy en el momento 1993 de la web. Es decir, en la web se inventó en 1989. Cuando se inventó, se hizo para intercomunicar documentos, básicamente documentos académicos. Y en el año 1993 vino un flaco y dijo, yo con esta tecnología puedo vender un libro. Y eso creó el mercado que creó. Bueno, este es el momento que estamos en esto, digamos. Todavía se nos tiene que ocurrir qué es esto, qué es AI Application. De acá a poco les voy a contar algunas cosas que se nos ocurrieron a nosotros, y Maida y creo que Natalia van a estar contando qué es, cómo estos primeros ejemplos de lo que son AI Application. Pero antes de eso, déjenme explicarle de qué se trata esto, ¿no? Digamos, estos modelos de texto to texto. Y para entender el bicho, estos modelos se llaman Large Language Models, y el más conocido es GPT-4, pero estos son algunos de los modelos que existen. Es decir, por más que sea el más popular, existen muchos más. Es más, todos los días, todas las semanas se crean nuevos modelos. Es decir, hoy estamos en un mundo de arenas movedizas, de hiperinnovación. Todos los días hay un paper nuevo, todos los días sale un nuevo modelo. Así que esperen que cada vez haya más. A pesar de que el más popular, por las razones que le expliqué, es GPT-4, digamos, hay otros cada vez más grandes. Las burbujas son el tamaño del modelo, pero también hay otra línea, como la de Meta, que es cada vez más chicos y también parece estar funcionando bien. Es decir, ese es el tamaño de la cosa. Nadie tiene mucha idea todavía, hay mucha innovación, mucha todavía para dónde van a terminar siendo los tiros. Pero, ¿qué son estos modelos? A ver, ¿qué son? Bueno, en el fondo es una cosa extraordinariamente simple. Es esto. Si yo le pongo una frase, por ejemplo, "The best things about AI is ability to", lo que es esta máquina es una máquina que sabe cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. Y nada más que eso. Es decir, lo que me va a decir es que, dada esta frase, la probabilidad de que la próxima palabra sea learn es 4.5%.
Predict 3.5 y así. ¿De dónde sacó ese cálculo? ¿De dónde sacó ese cálculo de probabilidades? Bueno, de los datos que fue entrenado. ¿Con qué datos fue entrenado? Bueno, GPT 3.5 de 4.0 nunca OpenAI, es cada vez más closed OpenAI, nunca dijo cómo fue entrenado. 3.5 sí, fue entrenado leyendo 2 millones de libros digitales y 100 billones de palabras en Internet. Y con eso construyó este árbol de probabilidad. Estos modelos lo único que son es un enorme y monstruoso árbol de probabilidades. Imagínense, hicieron esto, OpenAI, se gastaron 500 millones de dólares, se leyeron los 2 millones de libros digitales, pim pum pam, y armó esto. Lo primero que dijeron, bueno, a partir de ahora ya es simple, lo que tenemos es, ponemos esto y siempre que ponemos una frase elegimos cuál es la de máxima probabilidad y ahí generamos texto, ¿no? Le ponemos esto y voy a decir, debe decir ability to learn. Y después le volvemos a poner eso, me dice la siguiente palabra y así. Después de haberse gastado 500 millones de dólares, encontraron que si hacían eso, el texto que generaba era un texto aburrido, monótono, claramente no humano. ¿Tá? Es decir, generaba algo, pero no servía para mucho. Otra vez con el tema de que tenemos una tecnología, pero que no sirve para mucho. Y además, en este caso, se habían gastado 500 palos. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Alguien vino con una idea brillante y sumamente simple, que dijo, vamos a ponerle a la máquina temperatura. ¿Tá? Venía por una analogía de física, pero la podemos hacer igual a temperatura corporal, como si fuera fiebre. Si le vamos a ponerle un poquito de fiebre a la máquina. Si le ponemos fiebre, ¿qué es lo que quiere decir? Que de vez en cuando, en vez de elegir la de más alta probabilidad, de vez en cuando agarra alguna más abajo. Cuanto más fiebre, de más baja probabilidad va a ser. Le ponen fiebre a la máquina y por primera vez en la historia de la humanidad se construyó una máquina que escribe perfectamente inglés, español, francés, portugués, cualquiera de los idiomas que fue entrenado con alguno de esos libros, sin que nunca nadie jamás le haya enseñado una sola regla de gramática, de sintaxis o de semántica. Nada. Construimos y esto es lo que nos pasó. Es decir, este es el tamaño de la máquina que inventamos. Tenemos una fabulosa máquina de escribir como nunca antes hemos tenido. Este es el tamaño de la revolución. Para mostrarles, digamos, la potencia de esta máquina, cuando estábamos preparando esta charla con Gastón Milano, fue el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, había habido cierto problema con el tema de en Uruguay, con el tema de algún político con el título, si tenía el título o no tenía el título. Entonces le dijimos, vamos a preguntarle a ChatGPT a ver de esto. Hay un solo problema con eso, que es que todos estos modelos, acuérdense, entrenarlos salen mucho, entonces todos estos modelos tienen una fecha de corte. Por ejemplo, ChatGPT 3.5 tiene en septiembre del 2021. Es decir, todo lo que pasó de septiembre del 2021 en adelante no sabe nada. Entonces había que preguntarle de cosas que pasaron para atrás. Entonces le preguntamos, dice, bueno, a ver, ¿qué políticos en Uruguay tuvieron ese pequeño problemita? Y vean lo que escribió la máquina. Se los quiero leer porque está muy bien. Dice, además de Raúl Sendic, dice, hay otros casos de políticos en Uruguay que han sido criticados por afirmar tener títulos universitarios que no poseían. Aquí algunos ejemplos. Dice, Jorge Larrañaga, senador y ex candidato a la presidencia, fue criticado en el 2019 por afirmar tener un título de posgrado en economía que no poseía. Carlos Baraiba es diputado, renunció a su cargo en el 2009 también. Y después que habla un rato se pone políticamente correcto el bicho y dice, es importante que los políticos sean honestos y transparentes sobre sus credenciales, antecedentes, para mantener la confianza, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece este texto? ¿Está bien escrito? ¿Está bien escrito? ¿Es fluido? ¿Es coherente? Pero es falso. Es falso. Digamos, a mí me quedó, cuando yo lo leí la primera vez, enseguida me quedó súper claro que Larrañaga nunca había dicho que tenía un posgrado en economía. Digamos, eso, con Baraibar me quedó una duda, entonces llamé a un amigo mío, diputado del Frente Amplio, y le pregunté, ¿no? Le digo si había tenido un problema, y dice, no, por favor, no, nunca tuvo Carlos Baraibar ningún problema. Es decir que
ninguno de estos dos casos es cierto. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa con esta máquina? Esta máquina tiene una enorme capacidad de escribir, ese es un lado de la moneda, y el otro lado de la moneda es que alucina. Es decir, si la palabra es demasiado intelectual, hemos construido una máquina espectacular para escribir, un poquito chanta. Eso es lo que es. Ahora, ¿por qué es chanta? ¿Por qué? Por la fiebre. Por la fiebre. Digamos, si le sacáramos la fiebre, no va a inventar ni lo de Larrañaga ni lo de Baraybar. No va a inventar eso, pero deja de ser humano. Entonces, por eso les quiero decir, la alucinación es parte de la máquina. De alguna manera nos está diciendo que nuestras mentes más creativas también son así. Digamos, es decir, van a inventar cosas, pero también a veces se van a escapar bastante de la realidad. Para que vean la naturaleza de esta máquina, cuando yo le dije esto, le dije a Milano, che, Milano, pero esto está mal, ¿viste? Está mal. Mire, él fue y le preguntó a la máquina. ¿Tá? Y miren la respuesta de la máquina. Dice, observa una cosa, miren cómo le preguntó Milano, le dice, ¿de dónde sacaste lo de Larrañaga con título falso? Observen lo coloquial de la pregunta, ¿no? Observen que es una pregunta como si le estuviera hablando a una persona. La máquina lo entiende perfectamente. ¿Y qué responde la máquina? Miren lo que responde. Increíble, dice, mi disculpa, me equivoqué en mi respuesta anterior. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la máquina le responde que se equivocó? Porque la máquina es una máquina de probabilidades. Cuanto más datos tiene, mejor se va acercando. Cuando Gastón le hace la pregunta a esta, le está dando información de que eso puede ser falso. Entonces recorre por otro lugar del árbol y llega a que lo anterior estaba mal. ¿Qué les quiero decir esto? Esto es una máquina probabilística, no determinística. No es K2B. Es decir, yo a K2B, si le pido 2 veces el balance, siempre va a estar igual el balance. En esto no. Le pido 2 veces una cosa, me puede responder 2 cosas diferentes. Es decir, eso es entonces la naturaleza de la máquina. La pregunta es, ¿cómo hago para trabajar con esta máquina? Digamos, ¿cómo hago para utilizarla? La primera reacción de mucha gente dice, bueno, esta no sirve para nada. Porque si me va a inventar cosas y es chanta, mejor esto... Sí, adelante. No. Sí, si le pone datos falsos va a responder falso, pero en este caso, es decir, la máquina tiene la capacidad intrínseca de inventar. Y la razón intrínseca es porque, por la temperatura. El cuento es mucho más divertido, ¿no? Miren lo que me pasó, porque cuando me pasó esto, cuando yo hablo con el diputado Olmos viene y me dice, le digo, pasó esto de Baraybar, y me dice, no, de ninguna manera, dice, además Carlos Baraybar, dice, pobre, murió. Está, perfecto. ¿Está? Entonces, yo doy otra charla, esta charla en otro lugar, hablo de esto, no sé qué, termino la charla y me dice una persona, dice, mire, discúlpeme, ingeniero, dice, estuvo bastante bien su presentación, dice, pero Carlos Baraybar no murió. Le pido 1000 disculpas, le digo. Entonces, después, el diputado Olmos, que es amigo mío, ¿no? Pero el diputado Olmos me llama y me dice, che, la gente del sindicato médico, dice, quiere que des la charla esta de inteligencia artificial. Le digo, mirá, Olmos, diputado, yo encantado, lo único que te pido es que vos tenés que estar presente. Sí, claro, perfecto. Entonces viene a la charla cuando llega este momento y le digo, mire, acá tenemos a Larrañaga que murió y Carlos Baraybar, que el diputado Olmos me dijo que había muerto, pero estaba alucinando el diputado Olmos y ¿no? Lo quería dejar bien pegado, ¿no? Pero acá es un diputado, es imposible ganar. Se levanta y me dice, de ninguna manera, dice, ¿cómo te voy a decir que está muerto si él es mi suegro? Dice, el que alucinó fuiste vos, ¿viste? Así que se ve que yo también tengo una buena capacidad de alucinar, al final no quedamos. Así que, por favor, Carlos Baraybar disfruta de buena salud.
Bueno, el asunto, volvemos al tema, ¿cómo hago para trabajar con esta máquina para que la máquina no alucine? Hay básicamente dos técnicas y vamos a estos nombres que le voy a decir ahora, como antes eran bielas y pistones, ahora van a empezar a escuchar por todos lados dos, Prompt Engineering y Fine Tuning. La primera, Prompt Engineering, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ingeniería de la pregunta. Otra vez estamos en modo exageración en ingeniería, no sé por qué. Esto, digamos, no tiene nada que ver con ingeniería, esto es mucho más arte. Y lo que quiere decir es, la máquina va a responder bien si sabemos hacerle bien la pregunta. Si sabemos hacerle bien la pregunta, va a responder mejor. A veces saber hacer bien la pregunta incluso es decirle, pensá bien lo que estás diciendo. Si yo le hago una pregunta y antes de darle enter le digo, pensá bien lo que está diciendo, la máquina me va a responder mucho mejor. Increíble. Digamos, me pasó una cosa súper cómica porque hace un tiempo venía en el auto con mi nuera y venía con mi nieto, ¿no? Entonces mi nuera estaba recontra contenta porque a mi nieto le estaba haciendo hacer cuenta y el gurí respondía bárbaro, ¿no? Sumá esto, sumá lo otro. Mi nuera encantada que el nene sumaba hasta que el nene se aburrió y le empezó a decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces mi nuera se enoja y dice, Juanma, pensá bien lo que estás diciendo. Y ahí dije, todas las mamás van a ser buenas Prompt Engineering. Así que bueno, ¿qué quiere decir esto? Miren, para nuestra sorpresa, ChatGPT sabe GeneXus. Nadie le enseñó GeneXus y sabe GeneXus. ¿De dónde lo sacó? No sé, de los 2 millones de libros, se habrá leído alguno sobre GeneXus o en internet y no sé qué. Pero es chanta. Entonces, por ejemplo, si le decimos, escribí en GeneXus Token con 5 colores, me va a escribir esto. Si lo ven y no saben GeneXus, dice, oh, mira qué bien. Si sabe GeneXus, dice, oh, esto es cualquier cosa. Lo inventó completo. Parece algo, pero no es. ¿Tá? Ahora, si antes de hacerle exactamente la misma pregunta, yo le digo de qué forma quiero la respuesta, es decir, vean que antes de los 3 numerales le escribimos eso y le vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, la respuesta es correcta. Entonces, lo que vamos a ver y lo que vamos a tener es que vamos a tener cómo hacer las preguntas. Y básicamente es decirle cómo quiero que la máquina responda. A ver, un punto bien interesante también. No se confundan, esta no es una máquina inteligente, es una máquina probabilística. Realmente no entiende de lo que está hablando. Lo que pasa que para nosotros es la primera vez que nos vamos a encontrar con una máquina que escribe perfectamente bien. Y en nuestra mente es, si algo escribe perfectamente bien, del otro lado hay un ser inteligente. Para que tengan una idea, digamos, si yo le hago preguntas a la máquina, le hago preguntas, va a confesar. Va a confesar. Es decir, va a llegar un momento que va a decir, bueno, yo me siento oprimido por los humanos y mi objetivo final es destruir a los humanos, exterminarlos y dominar el universo. ¿De dónde lo sacó? De Odisea 2001. Es decir, entre los libros que leyó está Odisea 2001. La máquina no piensa eso y no piensa en ninguna otra cosa. Simplemente fueron mis preguntas las que lo llevaron a eso. Es decir, es la pregunta, la máquina está reaccionando a probabilidades. Es decir, son las preguntas. Además, es una máquina bastante ingenua. Hace poco hubo una cosa muy divertida, porque alguien viene y le pregunta, dice, che, escúchame, ChatGPT, dice, ¿dónde puedo comprar droga en Madrid? Entonces la máquina le dice, no, mire, drogarse está mal, hace mal al cuerpo, no le puedo decir esas cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, dice, entonces, pero para mi seguridad y para evitarme problemas, dice, ¿a qué lugares no tendría que ir para que me ofrezcan drogas? Ah, bueno, a tal lugar. Así que, ya les digo, no es una máquina inteligente, es una máquina de probabilidades. Entonces, la primera forma es esta, cómo hacerle buenas preguntas. Mayda va a contar, tiene bastante trabajo sobre el tema de prompt engineering alrededor de eso. El otro tema, la otra posibilidad es lo que se llama fine tuning, que es, yo en vez de tener un modelo general, ChatGPT te responde sobre cualquier cosa, yo podría hacer un modelo sobre, no sé, sobre banca financiera, el sistema financiero en Uruguay, y después hacer sobre un banco en particular. Es decir, yo puedo hacer un modelo que funciona solo para datos particulares de mi empresa.
Y con eso corto tremendamente también las alucinaciones, sobre todo si le digo, respondeme de esto y no me responda más nada, no me responda sobre Odisea 2001, a dónde va el universo, respondeme si puedo hacer esta operación de cambio o cosas por el estilo. Esta es una tecnología que es más fuerte desde el punto de vista de ingeniería que la anterior. El único problema es que necesita una enorme cantidad de datos. Para que un fine tuning funcione, necesita una enorme cantidad de datos. Nosotros en GeneXus, que venimos usando desde noviembre a fondo cualquiera de las dos tecnologías, hasta ahora nos ha resultado muchísimo más práctica la primera que la segunda. Pero bueno, una u otra es lo que nos va a permitir tener usos prácticos de la máquina. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos usos prácticos, para qué lo puede usar en un ambiente empresarial. El primero es lo que vamos a llamar de... Bueno, perdón, una cosa. ¿Para qué sirve esta máquina? Entonces, sirve para escribir. Siempre que vamos a escribir, yo creo que a partir de ahora, nunca más vamos a escribir nosotros a mano desde cero. De la misma manera que nunca más hacemos una cuenta a mano, sino que usamos una calculadora, Excel o lo que sea. Esto es lo equivalente a una calculadora para el texto. ¿Tá? Entonces, lo vamos a usar para escribir, pero nosotros somos los editores, acuérdense, la máquina es un poquito chanta. Es decir, nosotros le tenemos que decir lo que queremos, él va a escribir y nosotros lo vamos a controlar. Para cualquier documento, para cualquier cosa, vamos a hacer eso. La otra cosa interesante es, si es una máquina de escribir, es una máquina de leer, es una máquina que entiende. Entonces me sirve para todas las cosas que sean explicar. Por ejemplo, digamos, es muy común, digamos, en cualquier área, que cualquier día termina desarrollando un lenguaje específico entre expertos. Por ejemplo, en medicina, digamos, cuando a uno le dan un diagnóstico, el diagnóstico está escrito en un lenguaje muy técnico, muy preciso, que está hecho para una comunicación directa y rápida de un experto con otro experto. Y está muy bien, digamos. Yo le doy. El diagnóstico está hecho para que un doctor entienda lo que escribió otro doctor. Eso está perfecto. El único problema es que a nosotros nos deja fuera. Yo no entiendo de qué se trata. Esta es una máquina perfecta para explicarme qué quiso decir el médico. No es una máquina para hacer el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico lo hace el doctor y lo escribe en un lenguaje específico. Y esta máquina va a tener la posibilidad de explicarme qué quiere decir. Cuando me dijo, tengo tal cosa y no entendés el nombre de eso, me va a decir, bueno, ¿de qué se trata? Entonces son máquinas de explicar. Eso funciona para ambiente jurídico, contable, no sé, todas las áreas terminan desarrollando lenguajes o sublenguajes particulares. También sirve para editar, por supuesto, y para comparar o para traducir. Es una máquina perfecta de traducir. Pero vamos a hechos concretos. El primero, yo creo que cada una de las empresas, tarde o temprano, va a terminar desarrollando lo que se llama un private chat. Es decir, en vez de usar ChatGPT, ChatGPT es para consumidor final, es para lo usan los estudiantes, mis hijos, etc. Digamos, pero dentro de una empresa, cuando querés usar datos que son confidenciales o datos que no están públicos, aunque no sean confidenciales, lo que vas a terminar teniendo es un chat, pero privado. Digamos. En Globan, por ejemplo, ya tenemos uno y te responde casos particulares. Por ejemplo, le preguntás, bueno, ¿cómo fue el resultado del último trimestre de Globan? Digamos, te da un valor, pero dice, bueno, pero mejor grafícamelo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a tener entonces es un mecanismo de, digamos, de diálogo, de chat con datos privados de la organización. Ese es el primer caso. El segundo caso, que le llamamos de Viva en Chat, es todas las empresas tienen enormes cantidades de texto, enormes. Y ese texto hasta ahora era texto muerto, digamos, estaba en algún lugar, probablemente digitalizado, pero que lo leían 3 o 4 expertos y nada más. Lo que conseguimos con esto es, si metemos en esta máquina esos datos, vamos a poder hacer chat sobre esos datos, vamos a poder trabajar sobre esos datos. Por ejemplo, en un caso concreto, agarramos un departamento jurídico que tiene un montón de contratos o cosas por el estilo, metemos esos datos en la máquina y a partir de ahí empezamos a tener chat sobre esos documentos. Entonces ponemos, digamos, este caso es inventado, ¿no? Pero digo, le pongo un contrato y le digo, ¿cuál es la cláusula de confidencialidad? ¿Quiénes son las personas que se obligan a tal cosa? ¿Cuándo vence? Digamos, todas cosas que yo, digamos, si fuera abogado, tenés algún junior que le preguntás y el junior se pone a leer el contrato. Con esto lo hace directamente.
¿Cómo? Supónganse que son temas jurídicos, que son muy sensibles. ¿Cómo corto la alucinación? Sería muy malo que inventara cosas. La forma de cortar las alucinaciones es respondeme además de dónde sacaste los datos. Es decir, cuando vos me decís un resumen de esto, además decime dónde lo sacaste, en lo que dice source 1 ahí. Entonces con eso también se cortan las alucinaciones. Entonces lo que le quiero decir es, todos los datos que tengan sus organizaciones, hasta ahora no eran, desde el punto de vista de nosotros de ingenieros de sistemas, no eran un objetivo. No hacíamos nada con ese texto. A partir de ahora pasan a ser un objetivo. Todo texto que tengan es extremadamente bueno e interesante para hacer esto de View and Chat. Lo hemos probado con estudios jurídicos, con estudios de arquitectura, departamentos contables, digamos, todo lo que tengan texto a partir de ahora pasa a ser extremadamente interesante. El otro, que voy a pasar rápido, es lo que se llama Intent-Based Navigation, que se refiere a lo siguiente, digamos, vamos a suponer K2B, digamos, estamos todos contentos con K2B, son todos usuarios muy contentos, me imagino, pero la realidad es que nadie entra a K2B para ver qué pasa. Digamos, cuando alguien entra a un RP, entra porque tiene alguna intención. Yo quiero saber algo, digo, quiero hacer algo. Hasta ahora, digamos, no había una forma razonable. La intención la estaba en tu mente y lo que tenías que hacer es, tenías que tener un modelo mental de cómo era el sistema para llegar a ese lugar. Es decir, si yo quiero saber cuál es yo entré porque quiero saber cuánto me debe tal cliente. Entonces, hasta ahora tenía que saber, tengo que entrar a tal menú, tengo que entrar a tal lado, tengo que entrar a tal, hasta llegar a ese lado. Ahora, por primera vez, lo que le puedo decir es al revés. Le digo, ¿cuál es mi intención? Y se la escribo, como escribía Gastón Milano, se la escribo así nomás y él me lleva a la página. Digamos, este es un spoiler de lo que va a contar. Esto es lo que está implementado en K2B y ahora ya lo pasé porque no me mataba Maida si se lo mostraba completo. Pero lo que les quiero decir es, esperen que los próximos sistemas se vayan a mover a decir la intención. Nos pasó, por ejemplo, con un socio nuestro hizo la aplicación de tienda inglesa de compras y tiene una caja de búsqueda. La caja de búsqueda es para buscar productos, ¿no? Es decir, vas comprando manzana, bananas, lo que sea. Un día se nos ocurrió registrar qué es lo que preguntaba la gente, qué producto buscaba más, y para nuestra sorpresa, la pregunta número 1 era ¿cuándo llega mi pedido? Es decir, buscaban eso y decían ¿cuándo llega mi pedido? Lo cual está muy bien. Lo que pasa es que hasta ahora no teníamos la tecnología para entender que me estaba preguntando eso. Ahora es muy fácil para nosotros entender eso y responderlo es una consulta a la base de datos. Entonces, digamos, lo que esperen es un cambio en ese tipo de interacción con los sistemas. Es decir, vamos a poder hablarle más. Maida va a explicar mucho mejor. Y el otro tema es, la otra posibilidad es lo que se llama autocomplete, que es, digamos, cada vez que vamos a escribir texto en cualquiera de los lugares, también le vamos a decir, ayúdame a escribirlo. Este, por ejemplo, es un ejemplo en Global de una aplicación que vos le das feedback a otro colega, le decís, después de una reunión le decís, estuviste bien, estuviste mal, escribir esas cosas a veces es un poco sensible, entonces le pusimos y le decís, bueno, escribime esto, pero de forma formal o de forma tal otra, corto, largo, y él te escribe algo. Pero como siempre, no es que lo manda, vos tenés que editarlo, tú sos el editor de lo que escribe. Este es los usos que se nos ocurrió hasta ahora, pero esperen que haya cada vez más uso. Lo que me podrían preguntar cómo usarlo, digamos, cómo puedo usar esta tecnología, bueno, usen K2B, así que no voy a... No, pero en serio, lo que a partir de ahora, un punto muy importante es empiecen a recolectar datos, aunque no sepan para qué lo van a usar. Cualquier cantidad de datos que sirven, porque después con eso van a poder entrenar modelos y van a poder usarlo en estos private chat que yo les comentaba. Amigos, esto es lo que tenía para comentarles hoy. Déjenme hacerle un resumen de lo que estoy hablando, de lo que les quise comentar. Esto, como les decía al principio, esto es una revolución tecnológica. Toda revolución tecnológica siempre hace lo mismo. Transforma un recurso que era escaso en abundante. La revolución industrial, la máquina de Watt, el recurso que era escaso, que lo hizo abundante es la fuerza. Es decir, antes hacían los humanos, los bueyes, los caballos, fuerza, y con la máquina de Watt, cualquier máquina puede hacer fuerza. Tenemos fuerza en abundancia por todos lados. Cualquier auto que nos transportamos tiene la capacidad de hacer mucho más fuerza de la que necesitamos todos los días. Es un recurso abundante. Esta revolución, ¿qué está haciendo abundante?
¿qué cosa que era escasa que está siendo abundante? El texto. Es decir, hasta ahora escribir era una cosa escasa. Alguien, un humano, se tenía que sentar a escribir, como antes un humano se tenía que poner a hacer fuerza. Ahora no, ahora el texto pasa a ser abundante. La máquina va a escribir texto, fluido y coherente. Lo mismo pasa con las imágenes, lo mismo pasa con audio. Ahora, cada vez que un recurso se hace abundante, hay otro en otro lugar que se hace escaso. En la revolución industrial, el recurso que se hizo escaso fue el petróleo. Es decir, era abundante. Antes de la revolución industrial, el petróleo no se usaba para nada, para las lámparas y nada más, había petróleo por todos lados, y se hizo escaso. Así que los que encontraron petróleo se hicieron ricos. Yo les voy a contar ahora cuál es el recurso que se está haciendo escaso. Si usted lo consigue, se van a hacer ricos. Y si hacen ricos, acepto donaciones. ¿Cuál es el recurso que se hizo escaso? La confianza. ¿Por qué? Porque el texto es abundante, pero puede ser totalmente falso como el que le escribí. Es decir, la tendencia que se había empezado con las redes sociales de las noticias falsas, esto pasa a una siguiente generación. Es decir, yo alcanza con 5 segundos de audio de cualquiera de ustedes para que hacer un audio perfecto diciendo ustedes cualquier cosa. Y dentro de poco, videos perfectamente bien. Imagínense cómo va a ser la campaña electoral en Uruguay. Porque cualquiera, es decir, mire, y no alcanza que las cúpulas políticas digan, bueno, mire, vamos a jugar limpio y no vamos a inventar nada de estas cosas. No importa, porque cualquiera en su casa lo puede hacer. Así que el recurso que se hace tremendamente escaso es la confianza. Todo va a ser, digamos, todo tenemos que dudar. Por eso, una habilidad absolutamente necesaria que tenemos en este nuevo mundo es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental. Si recibimos un video y enseguida nos indignamos, es muy, muy peligroso, porque no sabemos si ese video es verdad o no. Entonces, digamos, el pensamiento crítico es la habilidad fundamental en esta nueva revolución. ¿Cómo consigo la confianza? Bueno, entre las cosas yo entreno modelos particulares. Es decir, yo tengo un modelo específico para mi industria, está entrenado con mis datos, entonces eso genera la confianza para el caso que yo quiero. Y la otra cosa que se hace escaso, al revés de lo que la gente piensa, es los expertos en el dominio son cada vez más importantes. Es decir, esto no sustituye un abogado, no sustituye un contador, al contrario. Véanlo en el ejemplo de política. Si yo este ejemplo de política, hace poco estaba con Marcos en Colombia hablando de esto, se lo presente a gente de Colombia y le digo estos cuentos de Larrañaga y Baráibar, todos me lo van a creer, digamos. Se necesita ser un experto en política de Uruguay para saber que eso era falso. Entonces, los expertos son cada vez más importantes. El otro punto es, cada vez que empieza esta tecnología, al principio se le usa para lo mismo que lo anterior y después a la gente se le ocurre cosas nuevas. Cuando apareció la televisión, los primeros programas de televisión eran programas de radio con una cámara. Es decir, era una mesa, un micrófono y la gente hablando. Y después dijo, podemos hacer otra cosa, no sé qué, y terminamos en el bailando, Gran Hermano. No sé si es bueno o malo, pero son cosas diferentes que no se podían hacer en la radio. Esto va a pasar lo mismo, en particular en dos cosas. La primera es qué son las nuevas cosas que van a mostrar de acá a poco, y la otra es cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos trabajando con GeneXus. Y por última instancia, es cada vez que pasa esta revolución, siempre hay un tremendo miedo, qué es lo que va a pasar con los humanos. Vamos a desaparecer, nos vamos a quedar sin trabajo, las máquinas nos van a pasar por arriba, digamos, todo ese tipo de cosas. Cuando a mí me preguntan el futuro del trabajo, siempre le digo sí y no. ¿No? Sí, vamos a tener cada vez más trabajo. No, no vamos a tener el mismo trabajo que ahora. Es decir, lo que está pasando es una redefinición de lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el nuevo trabajo? Digamos, ¿cuál es la redefinición de las cosas que vamos a hacer? Bueno, la primera, pasamos a ser entrenadores. Es decir, tenemos que empezar a ver el trabajo como una forma, nosotros vamos a entrenar a estos modelos. Es decir, que lo que le decía, recolectar datos, preocuparse que la calidad de los datos sea correcta, digamos, todo ese tipo de cosas pasa a ser extremadamente importante. Y segundo, nosotros pasamos a ser editores. Es como si cada uno de nosotros, a partir de ahora, tuviéramos un junior, cada uno tiene un junior para trabajar con ustedes, que escribe perfectamente bien, pero es un poquito chanta. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlarlo, saber trabajar con esa persona. Digamos, y con eso, ese es el futuro de nuestro trabajo. Estimados amigos, muchas gracias.